y le habían quedado con sus puestos. Si era lo mismo, yo le escribí que sí. En el Genial. chat. Así que... Bueno, chicos, para terminar, necesito silenciar. ¿Cómo se hace esto? Te vas a participantes y te aparecen y ahí dice silenciar a todos. Ahí está. Bien. Ahí está. El que quiera preguntar, pregunte, pero hay un chico que le ha quedado y se escuchan de atrás el ruido de fondo de su casa, entonces, bueno, para que no, digamos, que no intervengan en la clase. Bueno, chicos, rápidamente, porque yo quiero que entremos en el otro tema también. Lo que les voy a decir es que, bueno, una vez que tengo esto, ese término independiente de lo vamos a encontrar a partir del punto que también debía pertenecer al plano. Entonces, en realidad cualquiera de los puntos de los tres que teníamos, se me dio por hallarlo con el punto dato, ¿sí?, del ejercicio, y como hallo D, sustituyo en X y Z a 1, 2 y menos 1. Lógicamente que al sustituir vamos a poder perfectamente despejar a D y me va a quedar un valor de D. Si yo nuevamente luego reescribo la ecuación con lo que ya había encontrado, que era hasta acá, pero me faltaba D y ahora pongo más 10 tercios e igualo a 0, ahí tengo mi ecuación general del plano, ¿sí? Con un vector, en este caso normal, no generador, y el valor del término independiente que está referido a algún punto que, o sea, se encuentra a partir de algún punto que pertenezca. ¿Alguna duda con el ejercicio? Profe, ¿el 10 tercios de dónde sale? ¿El qué? Perdón. El 10 tercios. El 10 tercios sale de sustituir en X, Y y Z por las coordenadas de algún punto que pertenezca al plano. Entonces, el X... Y después, bueno, yo lo hice mientras nos conectábamos rápidamente, espero no haberme equivocado, si me equivoqué, bueno, revean ese 10 tercios, lo hice muy rápido porque nos queda un poquito de clase y ya terminamos. Entonces, lo despejé a D y lo volví a reescribir la ecuación, pero ahora con el dato. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Todos entendieron? Para que sí, Jennifer preguntó la diferencia entre la ecuación de la recta y la ecuación del plano. Quería aclararle, me parece que te referís a la vectorial paramétrica, Jennifer. Sí, a ver, en realidad lo que yo te digo, Jennifer, es que vos a una recta para direccionarla con dar un solo vector, vos sabés que el vector va a tener esa dirección, no va a tener otra más que esa, sí. El vector director es un vector paralelo a tu recta y es el vector que le da la dirección a tu recta. Ese vector, ¿sí?, con que vos establezcas un solo vector, listo, ya está. Necesito un vector para direccionar a mi recta, solo uno. Por eso es así que yo, cuando escribo la ecuación vectorial de la recta, necesito un punto para establecer, porque a ver, ese vector director es director de esa recta también, y de esa recta también. A ver, supongamos que estamos en R2, ¿sí? Yo tengo esta recta y esta recta. Todas esas rectas tienen ese mismo vector director, ¿sí? Pero, ¿por qué necesito el punto? Porque de todas esas rectas, esta pasa por un punto en específico u otro, sí, no importa, por millones de puntos, pero me refiero a que no van a tener el mismo punto, ¿sí? Dentro hay un punto, el punto que pertenece a esta recta no puede pertenecer a esta, entonces el punto me especifica de qué recta estamos hablando, ¿sí? El punto. Y el vector, ¿sí?, el vector por el que nosotros multiplicamos a nuestro lambda, acá, ¿sí? Estamos en R2, lo estoy haciendo muy rápido. Bien. El vector que nosotros tenemos ahí me direcciona, me dice que la dirección va a ser esa y no otra, no hay Lola, ¿sí? Es esa dirección. Ahora, ¿qué pasa con un plano? En un plano vos ya estás en el espacio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo tengo un plano y yo quiero determinar con un solo vector la dirección de ese plano, yo digo que el vector va a quedar fijo acá, ¿sí? Listo. Ah, no, pero porque el plano puede rotar, supongámoslo así, yo
Se los quiero presentar así, no es así también geométricamente con lo que sucede, pero es para que ustedes entiendan que el plano me podría rotar sobre ese vector, y a medida que rota está en distintas direcciones, evidentemente, no es lo mismo que el plano esté así, a que el plano esté así, o que esté así. Entonces, ¿qué necesito yo para que finalmente determinar cuál es la dirección correcta del plano? Necesito otro vector, ¿sí?, que me fije la dirección correcta del plano. Si yo tengo dos vectores, el plano de ahí no se puede mover. Yo no lo puedo mover para arriba, porque los vectores son esos. Si el vector fuera así, estuviera así, entonces el plano tendría que estar, corrido de esta forma, es decir, rotado de esta manera, y no puede moverse de ahí. Entonces, yo para establecer la dirección de un plano necesito dos vectores generadores de ese plano. En cambio, con la recta, con uno me basta. Yo ya direcciono la recta. ¿Se entendió? Genial. Por eso es que se utiliza dos vectores generadores y un vector director para la recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, esto sería ideal verlo en GeoGebra. Bueno, vamos entonces. Listo, ya terminamos con el práctico 4, pasamos al TP5. ¿Sí? Si tienen alguna otra duda, me la van haciendo. Si yo tengo Ceci, chicas, una consulta. Si yo tengo un plano, por ejemplo, 2x más 4y más 8z más c igual a c, ¿lo puedo simplificar dividiendo todos los coeficientes por 2 en este caso y escribirlo? Sí, se puede porque es el mismo plano. Sí, está representando, Lucila, representan, si vos lo quisieras graficar, va a representar al mismo plano. Son como planos paralelos coincidentes, así que sí, sí lo puedes hacer eso. Bien, el ejercicio 5 del TP5. Esperen porque acá yo voy a empezar con el 1B y después Cecilia ya sigue ella explicando. Bien, vamos vamos al ejercicio 1B. En el 1B, ¿sí?, lo que me pide, me dice que la suma, ¿sí?, es un conjunto en donde la suma se encuentra definida con no me alcanzó el pizarrón, así que ustedes tengan piedad de mi pequeño pizarrón. Bueno, estamos trabajando en el espacio vectorial R3 con un conjunto dado en donde, siendo K perteneciente a los reales, un escalar, me dice que la suma en ese conjunto está dado por la suma usual, por una operación usual. ¿Cuál es la operación usual de vectores? Y que si yo tengo la suma de dos vectores, ¿cómo sumo? X más X', Y más Y', Z más Z'. ¿Cómo se ve acá? Así. Entonces decimos que utiliza la operación usual para la suma. Pero para la multiplicación, ¿sí?, en este conjunto, me dice que cuando yo multiplico un escalar por el vector, la multiplicación no es la usual. Se debe hacer multiplicando solamente a la coordenada y a la z por el escalar, pero la x no queda multiplicada, ¿sí? Ese conjunto trabaja así, ¿sí? Entonces, el ejercicio me pide determinar si ese conjunto dado es o no subespacio, ¿sí? Espacio vectorial, si es un espacio vectorial. Para yo saber si un conjunto dado cumple las condiciones para ser espacio vectorial, yo necesito desarrollar los 10 axiomas. 5 que son para la suma y 5 para la multiplicación. Si yo determino que cumple los 5 axiomas, digo que es cerrado para la suma, y los últimos 5 digo que es cerrado para la multiplicación. En cuyo caso digo entonces ese conjunto es un espacio vectorial. Pero acá yo me voy a saltear unos pasos porque si no estaría 10 días para explicarle todo lo que hay que hacer. Como acá tenemos la operación usual entre vectores, no voy a desarrollarla porque la operación usual va a cumplir, ¿sí?, de ser un conjunto cerrado para la suma. ¿Se entiende? Pero acá la operación de la multiplicación no es la usual. La operación de multiplicación no es la usual. Entonces me puede llamar la atención decir, voy a probar en los axiomas que son para la multiplicación, porque si hay algo que no se va a cumplir,
Seguro que va a ser en el de los de la multiplicación. Probemos. Entonces, el primer axioma de la multiplicación es el 6, ¿sí? En donde lo que me determina es que si el producto de un escalar por un vector, ese vector U perteneciente al subconjunto que yo estoy estudiando, me pregunta si pertenece a ese. En este caso yo ya lo tengo determinado en el mismo enunciado, me dice que sí, que siempre que cumpla con esta condición va a pertenecer al conjunto. Por lo tanto, el axioma 6 se cumple, ¿sí? No necesito desarrollarlo, si lo quiero poner voy a tener que escribir lo mismo que tengo acá. Es decir, yo me tengo que guiar por lo que me dice, me determina el enunciado, que es que siempre que K por el vector se multiplique de esta manera, va a pertenecer a ese, ¿sí? Entonces, el axioma 6 se cumple. Si nos hubieran dicho bajo las operaciones usuales, bueno, multiplico KX, KY, KZ. Vamos al axioma 7. En el axioma 7, que en realidad no le pongan números, ¿por qué? Porque pueden estar, o sea, tienen que determinar cuál de los axiomas es. Entonces, yo lo tengo como distributiva de la suma de escalares por un vector. La distributiva de la suma de escalares por un vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a tener que determinar acá? Voy a seguir acá porque no me queda espacio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a decir es que trabajando con alfa y beta, que pertenecen a los reales, ¿sí? Son escalares. No se ve ahí, profe. Bien, ahí está. Voy a decir que alfa más beta, el axioma me dice que si yo hago alfa más beta por un vector U que pertenece al conjunto, eso debería ser igual a alfa por U más beta por U, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿es igual? Vamos a ver, vamos a empezar por el primer lado de la igualdad. No trabajen hacia abajo porque ustedes no saben si eso es igual. Entonces hacemos alfa más b por u, en este caso al vector pertenece al espacio vectorial R3, entonces le voy a dar las coordenadas X y Z, ¿sí? Bien, que lo podría haber puesto en algún lado que el vector u es al que llamamos X y Z. Al X y Z es el que llamamos u. Alfa más beta, entonces, ¿cómo me va a quedar igual? Si yo hago distributiva de esta suma de escalares, ¿cómo me dice el conjunto que la tengo que hacer? Bueno, X no queda multiplicada, me queda alfa más beta por I y alfa más beta por Z. ¿De acuerdo? Bien, entonces me queda X, me queda alfa por I más beta por I y alfa por Z más beta por Z. ¿Estamos de acuerdo? Eso me quedó el primer lado de la igualdad. Resolvamos ahora el segundo lado de la igualdad. El segundo lado de la igualdad me dice que hagamos alfa por U más beta por U. Es decir, alfa por, no sé si ven ahí. ¿Ahí está? Bien, entonces hago alfa por X y Z más beta por X y Z. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a, sigo guiándome por la operación indicativa, o sea, la operación que está en el conjunto, ¿sí? Está determinada en el conjunto, ¿sí? Me dice que es alfa por X, no lo puedo hacer, alfa por Y, alfa por Z, más X, beta por Y y beta por Z. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y eso me queda. X más X me da 2X. Alfa por Y más beta por Y. Y alfa por Z más beta por Z. ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso es lo que me dio la parte 2 del desarrollo. Miro, ¿ustedes pueden ver todo el pizarrón ahí? Sí. Veo esto, y ustedes me dicen, ¿se cumple la igualdad?
X, 2X. Ya no se cumple. Alfa I más beta I, alfa I más beta I, genial, alfa Z más beta Z, alfa Z, beta Z. No se cumple la igualdad porque la primera coordenada es distinta a la primera, ¿sí? A la forma, ¿sí? Genérica de la primera coordenada de este vector. ¿Estamos de acuerdo? Acá me dice que es 2 veces la coordenada X y acá 1. Por lo tanto, como no estoy cumpliendo la distributiva de la suma de escalares por un vector, uno de los axiomas no se cumple, entonces digo que V, en este caso, el conjunto V, no es espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. No, bro. Buenísimo. Si no quedaron dudas, entonces, Ceci, le delego el trabajo a Cecilia ahora. ¿Qué pasó? A ver, habla. Estoy hablando hola. Sí. Se escucha. Un poco bajito. Ahí sí, ahí mejor. Ahí me acerco más. No, yo había escrito algo porque te estuve hablando mientras vos hablabas, pero no me escuchabas, que en un momento pusiste K por U tiene que pertenecer a S, y les aclaré que es a B. Perdón. Sí, perdón. Porque es espacio vectorial, así que por eso. Fue la aclaración que les escribí a los chicos ahí en el chat. Gracias, perdón, se me pasó eso. Se confunde con subespacio, no pasa nada. Sí. Bueno, a ver. Se podría llamar S. Sí, Se podría llamar como quisiera, pero en realidad en el enunciado dice que es B. Pero bueno, en el apuro me equivoqué. Bueno, Ceci, todo tuyo. Dale, sigo. Bueno, a ver, voy a tratar de hablar bien fuerte y me avisan si no se escucha. En el ejercicio 5, que habían preguntado del práctico, dice, construya una figura geométrica para ilustrar por qué una recta que no pasa por el origen, como subconjunto de R2, no es cerrada bajo la suma de vectores. Es decir, en otras palabras, nos está diciendo, grafiquemos o hagamos una gráfica de una recta que no sea un subespacio, un espacio que te digo, un conjunto, que no sea cerrada bajo la suma de vectores. Entonces, esto es X, esto es Y. Tenemos esta recta que tiene ecuación igual a X-1. Entonces, ¿cuál es la idea? Ver que esta recta no se bajo la suma, ¿sí? Este es un conjunto. No se cerrado bajo la suma de vectores. Es decir, como dos vectores que están en la recta, los sumo a un vector que no pertenece a la recta. Para la suma, a ver. Ceci, se escucha lejos y se corta. A ver, esperen. ¿Están usando internet ustedes? ¿Están usando internet? Desconectándose la grabación. ¿Ahora? Ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, ahí dicen que sí. Bueno, me avisan si se vuelve a cortar. Sí, Tomás, ¿qué pregunta? Al WhatsApp, vamos. Entonces, tomemos de esta recta para ver si bajo la suma de tomar dos puntos o vectores que estén en esta recta, Ceci, se escucha muy cortado, muy cortado. ¿Querés que lo haga yo? Sí.
Se escucha cortado porque cuando ella se aleja, el micrófono de cancelación de sonido lo toma como ruido de fondo y le corta a ella misma la voz. Ah, ¿y Es qué hay porque que está hacer? lejos de estar No, me cerca. pongo auriculares. No. ¿Y qué hay que hacer? Estar más cerca del micrófono. Bueno, es porque ella entonces, se alejó y ahí lo toma como ruido de fondo a ella. con auriculares, dice. El conocimiento es poder, sí, tal cual. Bueno, a ver, me quedo acá más cerquita. Dale. No, ¿Poder? los auriculares, tráeme. Entonces, a ver, me quedo acá bien cerca de la computadora. No estoy tanto, les voy a contar más. Hay que tomar dos vectores que estén sobre esta recta, hacer la suma y ver si este vector que obtenemos pertenece a la recta o no. Entonces, fíjense, si tomamos, supongamos este vector de acá, tomemos un punto de la recta. El punto, acá está el 2, 2, 1. Tomamos el punto 2, 1. Y después, por acá, este punto, 1 pertenece a la recta. Si x vale 2, el y va a valer 1. Ahora, tomamos otro punto. Tomamos, por ejemplo, el punto 3, 2. Tomamos el punto 3, 2. Eso se ve. Ay, Ceci, te silencié, pará, porque había alguien, se escuchaba ruido de fondo y puse silenciar a todos y a vos también te silencié. Ahí está. Esta clase, chicos, va a ser para la historia. Yo les decía, tomamos el punto 2, 1 y el punto 3, 2. Estos puntos pertenecen a la recta. ¿Qué pasa si los sumamos? Al sumar, fíjense que va a quedar el 5, 3. Entonces, lo que tenemos que preguntar es si el punto, el 5, 3, pertenece a la recta o no. El 5, ¿cuándo tiene el i? El i tiene que valer 4, ¿sí? No, dicen que Sí, Gabriel, se sigue cortando, Ceci. No importa, que ya la doy yo. ¿Querés que lo siga yo? Dale, intento ver qué pasa con internet. Es internet. Dale, perdón, Ceci, pero... No, perdón ustedes. A ver, de ahí vengo. Seguimos explicándoles este ejercicio. Bueno, ¿cuál es el que estás explicando, Ceci? El 5, el de la recta, que no pasa por el origen. Bien, a ver. Bien, entonces, nosotros tenemos entonces, nos decía Ceci, tenemos una recta que tiene como, no tenemos una recta, o sea, nos podemos, digamos, una recta cualquiera que no pase por el origen es una recta que tenga como ordenada al origen un término independiente distinto de 0, ¿sí? Como en el secundario, a ver, 2, me voy hasta 2, grafico la recta con pendiente 1, 1, y ahí tengo la recta, ¿sí? Todos los vectores, ¿sí?, que forman parte de la recta serían los que tienen como forma, en este caso, fíjense que y está en función de x, entonces x es variable libre, e y toma el valor 2 más x, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Fíjense que si yo le doy un valor a x igual a 1, esto me queda 1 y 3. Busco el punto 1, 1, 2 y 3. Y busco el punto 3, que sería acá. Ese es un vector. Para x igual 2, me va a quedar 2, 2 más 2, 4. ¿Sí? 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4. Acabo de graficar otro vector. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo sume estos vectores? Me va a quedar 1 más 2, 3, y 3 más 4, 7. Cuando yo quiera
colocar el vector resultante de la suma del vector 1, 3 y la suma del vector 2, 4, va a suceder que me va a quedar el vector de coordenadas 3, 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué va a pasar con el vector? ¿Pertenece este vector? No se ve ahí. Ahí estamos. El vector resultante pertenece al conjunto, es decir, pertenece al subespacio, a la recta. ¿Esta es mi recta? No, no pertenece, está por fuera. Fíjense que cae por fuera. Por lo tanto, estoy diciendo que no se cumple el primer axioma, que si yo tengo una suma de vectores entre U más B, esa suma, el resultado, tiene que pertenecer. ¿Sí? Normalmente lo hacemos de forma genérica, pero la interpretación geométrica que tiene esto es esta. Es que cuando yo hago la suma, el vector resultante se va por fuera del conjunto que estoy analizando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder que ese conjunto ya no es subespacio porque no cumple el axioma 1. Recordemos que para que un conjunto sea llamado subespacio, necesito que la condición necesaria y suficiente es que se cumpla el axioma 1 y el axioma 6. ¿De acuerdo? ¿Dudas? A ver, acá volví. ¿Me escuchan ahora? Sí. Me conecté con el celular, con la internet celular. Díganme cómo me escuchan ahora. Bien. Mucho mejor, dicen, buenísimo. Digo yo entonces. Bueno, ya sí. terminé el 5. Dale, sí, cambié de pizarrón, todo en un segundo. Dale. Chicos, sí, ¿qué iban a preguntar? Exacto, si uno de los axiomas ya no se cumple, es suficiente. Listo, digo Yo que iba a pedir si podía volver a graficar, porque cuando lo graficó no se veía justo. ¿A mí o a la otra? No, a usted cuando explicó ahí lo de la suma de vectores y los dos vectores que usted eligió. Simplemente fue decir, bueno, si yo encontré en la suma el 3, 7, lo grafico como lo grafico, como ustedes ya saben graficar. 3 en X, busco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Y, junto el punto de intersección me da la punta de flecha del vector. Entonces, desde el origen hasta la punta me queda el vector resultante U más B. Este vector que tengo acá es el vector U más B, que le llamo U más B o le quieren poner W, le ponen W, como quieran. El tema es que la suma de los dos vectores U y B no pertenece a la recta. Perfecto, gracias. ¿Listo? Bien. Vamos. Bueno, vamos, otra duda que tenían escrita era el punto 8. El ejercicio 8 dice, determina en cada caso si el vector U pertenece al espacio generado por el conjunto de vectores B1, B2 y B3. Entonces, fíjense que acá la idea es ver si este vector U pertenece al espacio que generan estos tres vectores. En una de las preguntas decía que hay dos formas de plantearlo, me parece que esa era la duda, y sí, también las dos formas. Una forma es ver B1, B2 y B3 a qué espacio genera. Puedo decir, bueno, me genera una recta, me genera un espacio, ¿qué está generando? Después ver si U pertenece a ese espacio que encontré. Entonces ya hacerlo en forma general. Pero en este caso, como U lo conozco, lo que puedo ver es U es combinación lineal de los otros tres vectores. Y combinación lineal creo que va a estar en el conjunto que genere B1, B2 y B3. Entonces, esa sería la forma más corta. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Si el vector U es igual a algún alfa por el vector B1, más algún beta por el vector B2, más un gamma por el vector B3. ¿Cuándo va a ser combinación? Cuando exista alfa, beta y gamma. Para que U sea combinación lineal de B1, B2 y B3. O sea, queremos ver entonces si existen estos escalares. Entonces, si planteamos, esto nos queda 0, 1, 1, 1, esto es vector U, va a quedar igual a alfa por B1
que es 1, 0, 0, 1, más beta por el vector B2, que es 0, 1, 1, 0, más gamma por el vector B3. Entonces, voy a escribir acá atrás. Entonces, ¿qué nos queda acá? Podemos ir armando un sistema de ecuaciones. Alfa por 1 más 0 beta más 1 por gamma tiene que ser igual a 0. Entonces esto nos va a quedar acá. Alfa más 0 beta, o sea, no hace falta que lo escriba, beta, más gamma tiene que ser igual a 0. Después nos va a quedar 0 alfa más beta más gamma, o sea, beta más gamma tiene que ser igual a la segunda componente acá, que es 1. Después hago distributiva, ¿sí? O sea, la distributiva no es distributiva, es producto de un escalar por un vector. Entonces esto nos va a quedar 0, acá va a quedar beta y acá queda gamma. De nuevo, igual a 1. Y por último va a quedar alfa más 0 beta más gamma, alfa más gamma igual a 1. Nos queda un sistema, fíjense, de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces armamos la matriz ampliada. ¿Cómo nos va a quedar esto? Y va a quedar primero el 1, que es el coeficiente que acompaña al alfa, después 0, porque es el que acompaña a beta, y después gamma, que acompaña a gamma. Y el término independiente que es 0. Después nos va a quedar el que acompaña a alfa, que no es nada, entonces va a ser 0, 1, 1, 1, después nos va a quedar igual 0, 1, 1, 1, y finalmente nos va a quedar 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Si alcanza a ver de arriba, ¿ven? Queda la matriz ampliada. Miren, esto acá abajo es como que el vector B1 lo escribí como columna. Después escribo el vector B2, ¿ven? El 0, 1, 1, 0, el vector B3 y el vector U. ¿Sí? Eso se lo muestro para que después ustedes no tengan que estar escribiendo esto de acá o el sistema de ecuaciones. Directamente escriben los vectores como columnas y lo igualan al que quieren ver combinación o no. Entonces, hay que escalonar esta matriz. Fíjense que la fila 3 es idéntica a la fila 2, así que al ser múltiplo se va a hacer 0. Y la fila 4 es idéntica a la fila 1, así que también se va a hacer 0. Entonces, esto nos va a quedar 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. La fila 3 y la fila 4 se va a hacer toda de 0. Entonces, fíjense que nos está quedando de acá. Pensémoslo con el teorema de Rosset-Jones, así de paso pasamos la unidad 2. El rango de la matriz A, cantidad de filas no nulas. Fíjense, el rango de A es de 2. El rango de la ampliada, en este caso, va a ser de 2 también. Y el número de incógnitas, ¿cuántas incógnitas teníamos? Teníamos 3. O sea que n era 3. Por lo tanto, este sistema va a tener solución. ¿Cuántas soluciones va a tener? Va a tener infinitas. Existe alfa, beta, gamma. ¿Sí? A ver. Espera. Ah, que acá me confundí. No, esperen. No es múltiplo. Estaba mirando con mi solución. Miren, volvamos acá arriba. Eso por querer apurarme. La fila 4 no es idéntica a la fila 1, porque ven que acá hay un 0 y acá hay un 1.
Entonces, ahí está el error que cometí. La fila 2 y la fila 3 sí son idénticas, pero la fila 4 no. Entonces, cuando esto se nos va a hacer menos 1 más 1, 0, 0, acá nos va a quedar 0, pero en este término, en vez de quedarnos un 0 acá, va a quedar un 1. Ahora sí. Entonces, si hay una fila de 0, recuerden que tiene una final, entonces nos voy a intercambiar ahí las dos filas, y nos queda esto. Y ahora sí pensamos en los rangos. El rango de A, cantidad de filas no nulas de la matriz A, va a ser de 2. Ahora, si pensamos en la cantidad de filas de la matriz ampliada, cantidad de filas no nulas, todo, creo que tiene 3 filas no nulas, ¿sí? Entonces, como los rangos no coinciden, son distintos e incompatibles, ¿sí? Entonces, como esto es distinto, no tiene solución, sería un sistema incompatible. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un alfa o un beta en gamma para que el vector U sea combinación de uno de Ceci, pará, acércate porque no se entiende lo que estabas diciendo al final, la conclusión. Sí, entonces, No, habla para allá, habla para allá. Como el sistema es incompatible, entonces, dale. Entonces, no tiene solución, no existe alfa, beta y gamma, ¿sí? Que hagan que U sea combinación lineal de B1, B2 y B3, ¿sí? Puede pasar, como yo me equivoqué, podría pasar que fuera un sistema incompatible, indeterminado, con infinitas soluciones, sí, puede llegar a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que existe alfa, beta y gamma. Entonces el U sí sería combinación lineal de los otros, ¿sí? Pero en este caso, como nos queda un sistema incompatible, quiere decir que U no pertenece al espacio que genera B1, B2 y B3. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, perfecto. ¿Se entendió? Escucho, juez. Bueno. Eso, entonces, es lo que tienen que hacer en el punto 8. Y como les decía, que era la duda que estaba escrita, si quieren encontrar a qué espacio genera y después ver si U pertenece a ese espacio, también lo pueden hacer. ¿Cómo sería esto? En vez de igualarlo a U, igualarlo a U, A, B, C, D, y ver la forma que toman, ¿sí? No lo voy a hacer para no marearlos y no perder tiempo tampoco. Bueno, la otra duda que estaba escrita, fuerte y claro, dicen ahí, muy bien, era del punto 9. En el punto 9, BI, o sea... Ceci, nos queda menos de un minuto, ¿qué hacemos? pero no la puedo abrir, ¿cierto? La reunión. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te pongo? Si no, generala, abrila de nuevo y vos después te salís y sigo yo. Bueno, sí, chicos, así, ya, así como mucho. Hagamos eso, dale. ¿Hasta qué punto hacemos para el parcial? Nos preguntan. Ahora acabo de preguntar, se los mando por el WhatsApp. Les he preguntado a una de las profes. Cuando se finalizo esta reunión, chicos, rápido, así se quedan con la profe, ¿sí? Con la profe se vuelven a conectar, ¿ah? Ceci, muchas gracias por todo. Chao, chicos, yo me voy. Nos vemos. Chao.